Bien, jóvenes, buenos días de nuevo con todos. Esta es la semana, ahora, ahora ya me confundí, es la 9, ¿no? Creo que es la 9. A ver, espero no estarme confundiendo. Bueno, vamos a hoy día tocar un tema que no lo podemos desarrollar antes del parcial, ¿no? Que es el tema de los dieléctricos. Vamos a hacerlo ahora. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver, un segundo nada más. ¿Sí? Bien, ahora sí, disculpen, jóvenes, estaba viendo. Ya, ahora sí, entonces comencemos. Entonces, nos quedamos en la parte de dieléctricos, ¿ya? O sea, eso no hicimos, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahora. A ver. Listo. Bien, a ver, recapitulando entonces un poco lo que hicimos antes del parcial, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en los capacitores. Ah, ya, sobre el parcial, jóvenes, sí, hoy día, porque, o sea, ya está grabado ya. El, el solucionario hoy día lo publicó, ¿ya? Bien, a ver, veamos lo de los capacitores aquí. Bien, así ya. Supongamos pues que tenemos un capacitor. Este es el capacitor, ¿no? Está sometido a una diferencia potencial aquí. A ver, algo así. Sí, así. Entonces, por ejemplo, podemos decir que esta diferencia potencial es delta de V, ¿no? Y bueno, pues debido a esta diferencia potencial, las placas, este es un capacitor de placas paralelas, se cargan, ¿no? Por ejemplo, aquí más Q, por aquí menos Q. Entre estas placas también se establece la misma diferencia potencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí el potencial es V0, en la otra placa será V0 más delta de V, ¿no? Que es la diferencia potencial de la batería de la pila. Nosotros habíamos visto las clases anteriores que la capacitancia de este capacitor depende de las condiciones geométricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, depende del área, depende de la distancia. Habíamos visto entonces que esta capacitancia, que la calculábamos como la carga por la unidad de diferencia potencial, depende de la geometría, ¿no? ¿Sí? Depende de la geometría de las placas. Entonces, por ejemplo, este C disminuye con D y al mismo tiempo aumenta con el área, ¿no? Es una de las cosas que hemos visto. Bien, el día de hoy vamos a ver qué cosa es lo que pasa si este capacitor está en un medio diferente al vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la electrostática que hemos desarrollado hasta este momento, todo se desarrolla en el vacío. Pero, por ejemplo, es muy común colocar entre las placas del capacitor algún material, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar algún material, ¿no? Bien. Bien, este material de aquí, nosotros le vamos a llamar dieléctrico, ¿no? Bien, ¿y qué es un dieléctrico? Bueno,
Bueno, es algún material que se coloca entre las placas. Usualmente, jóvenes, es un aislante, ¿no? Entonces puede ser plástico, ¿no? El propio aire, aunque el aire es casi como el vacío, ¿no? O sea, la diferencia es muy poca. Pero usted puede colocar, por ejemplo, papel puede colocar, no hay problema. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa cuando usted coloca este material? Bien, la capacitancia de este capacitor va a cambiar, ¿no? Entonces, la capacitancia aumenta. Esa es la forma en la que cambia, ¿no? Aumenta por un factor K. ¿Sí? Este K, el K, se le llama también la constante dieléctrica. Del material, ¿no? Y depende del material, ¿no? Cada material tiene una constante dieléctrica diferente, ¿no? Y depende del material. ¿Ya? Entonces, experimentalmente se puede observar eso, ¿no? Que la capacitancia aumenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo algunos materiales, una tabla. La vamos a poner por aquí. A ver. Voy a copiarla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para algunos materiales. ¿Sí? Entonces, observe que esta constante dieléctrica es mayor que 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del aire, es casi como si fuera 1, ¿no? Solamente cambia en el cuarto dígito decimal, ¿no? Es 1 en el vacío, 1 exactamente, ¿no? Y aquí usted va viendo que a medida que usted va cambiando de material, inclusive por aquí tenemos agua, etanol, etcétera, esta constante dieléctrica va cambiando, ¿no? Si llega un momento que, por ejemplo, es 300, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto depende del material, propiamente dicho, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a explicar un poquito mejor qué cosa es lo que pasa aquí con el dieléctrico. Para ello voy a utilizar una figura aquí también, que vamos a colocar. Ajá, aquí. Listo. Aquí está, aquí, ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un capacitor, ¿no? Y estamos midiendo cuál es la diferencia de potencial que existe entre las placas, ¿no?, del capacitor, y vamos a hacerlo con y sin dieléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen, tenemos aquí el sistema. Inicialmente no hay nada, ¿no? Entonces aquí está en el capacitor está en el vacío. Y aquí le colocamos un dieléctrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este experimento de aquí es dejar la carga fija, ¿no? Entonces, dejamos la carga fija, ¿ya? No la cambiamos en este experimento. Estamos haciendo un experimento donde vamos a colocar un dieléctrico, pero vamos a hacerlo de tal forma que la carga va a quedarse fija. Entonces, ¿qué se observa experimentalmente al colocar el dieléctrico? Aquí, por ejemplo, usted tiene su multímetro en función voltímetro para medir la diferencia potencial de las placas.
Y se observa